experiencia fue hace algunos años. En mi familia es difícil tener hijos, por lo que mis hermanos y yo durante mucho tiempo fuimos los únicos nietos y sobrinos de la familia. Mis tíos, hermanos de mi madre, les costaba mucho tener hijos. Mi tío, después de intentarlo por 10 años, logró junto a su esposa tener gemelos. Fue una alegría y una bendición en aquel entonces, puesto que mi familia anhelaba tener más integrantes. Pero en el caso de mi tía fue aún más difícil. Ella se sometió a varios tratamientos, gastó una fortuna, parecía que nunca lo iba a lograr, pero luego de varios procedimientos y una adopción fallida, logró quedar embarazada. Era un milagro. Sin duda esa noticia alegró a toda la familia, a la cercana como a la lejana. No podíamos esperar por la llegada de ese nuevo bebé, pero desgraciadamente mi tía perdió al bebé a los 4 meses por un aborto espontáneo. Cuando fue a retirárselo le notificaron que iba a ser niña. Esto causó mucho más tristeza, puesto que yo era la única nieta y sobrina. Pese a todo, seguimos adelante. Mi tía fue a terapia y decidió que esperaría para volver a hacer el intento de quedar embarazada. Todo estaba relativamente normal hasta que un día, después de casi 4 años de esa pérdida, cuando bajé a desayunar para luego irme a la escuela, mi mamá de forma muy seria me dijo: «Oye, ¿estás bien? Sabes que si sucede algo tienes la confianza de decirme». La miré confundida. «¿De qué hablas?». Le pregunté, a lo que ella me respondió: «Anoche me levanté a tomar agua y te escuché llorar. Es la segunda vez en la semana que te escucho». En ese momento mi hermano, quien bajaba también para desayunar, nos escuchó, así que él agregó: «Sí, toda la noche no me dejaste dormir. De hecho te iba a llamar para decirte que te callaras porque no dejabas dormir a nadie». Le dije que no era yo, que no entendía lo que decía. No me creyeron, pero aún así todo siguió con normalidad. Pero a los días volvió a pasar algo extraño. Mientras estaba en la escuela, mi abuela me llamó por teléfono. «Bueno, ¿qué pasó?». Me había salido de clase para responderle: «¿Por qué no me dijiste que invitarías a las chicas a la casa? Pudiste haberme dicho desde ayer para hacerles la comida que tanto les gusta». Eso me causó algo de escalofrío, puesto que recordaba lo que mi madre y mi hermano comentaban hace días. «No, mamá, yo estoy en la escuela, salgo a las 8. Apenas son las 6, le dije con tranquilidad. «No me digas eso. Tu abuelo y yo acabamos de llegar. Escucho a alguien riendo en tu cuarto. Tus hermanos no están y tu mamá llega hasta las 7. Me respondió algo preocupada. «Quizás sea la nieta de la vecina de atrás. Recuerda que tiene de visita a su hija». Le dije eso para no preocuparla. Recuerdo que esa llamada me dio un presentimiento extraño, pues no entendía qué sucedía, pero algo definitivamente estaba pasando. Ese domingo, en esa semana, mis tíos nos fueron a visitar. Recuerdo ver a mi tía algo demacrada, como si no hubiera dormido por días. Cuando la saludé le pregunté que si todo estaba bien. Ella, sin que mi abuela o alguien más la escuchara, me dijo: «La verdad es que llevo días sin dormir. Durante la noche escucho una niña que me llama mamá y me llora que vaya por ella. No sé si es que me estoy volviendo loca por la pérdida de mi bebé». Con bastante pena y sin comentar lo sucedido en casa, la abracé, dejando a un lado ese doloroso tema. Al día siguiente, mis hermanos y yo nos quedamos en casa. Recuerdo que era festivo. Mi mamá se fue a trabajar. Ella no descansó, puesto que trabajaba en una guardería, mientras que mis abuelos estaban en el súper haciendo mandado. Recuerdo que estaba jugando mi novio de aquel entonces a un videojuego, mientras teníamos una llamada. Mi hermano, el más chico, jugaba con su computadora con amigos y mi otro hermano estaba en la sala viendo una película. Eran como las 12 o 12:30 de la tarde. Todo estaba tranquilo, pero mi hermano soltó un grito de terror que hasta la fecha se me ponen los pelos de punta. Bajamos a buscarlo. Mi hermano estaba entre lágrimas mientras decía una y otra vez: «Hay una niña saltando en la cama de mis abuelos. Se los juro. Hay una niña saltando en la cama». Fui a ver, pero no había nada. Cuando mis abuelos llegaron junto a mi mamá, a quien le habíamos llamado, mi hermano se calmó y nos contó que mientras veía la película, escuchó como alguien corrió para el cuarto de mis abuelos. Él, pensando que mi hermano menor le había hecho una travesura, fue a verlo para ver qué tenía. Cuando llegó, vio a la niña, con cabello negro un poco largo, saltando en la cama mientras se reía. Cuando dijo esto mi hermano, el menor, le dijo a mi mamá: «Te dije que no estaba loco.
que lo que vi la otra vez había sido una niña. Fue entonces cuando mi hermano contó que hacía unos días, cuando regresó de una salida con unos amigos, vio por el cuarto de mi mamá a una niña asomarse por la puerta. Cuando le comentó a mi mamá, ella le dijo que tal vez se lo había imaginado porque no había descansado bien, por la gripa que le había dado días atrás. Yo decidí decirles lo que mi tía me había dicho, por lo que conectamos que tal vez algo sí estaba pasando. Ese día tratamos de acabarlo con normalidad pese a todo. Recuerdo que yo estaba en evaluaciones, por lo que tenía muchas tareas y exámenes por hacer. Normalmente yo me quedaba hasta altas horas haciendo mis deberes, ya que estudiaba por las tardes. Ese día, pese a todo, me desvelé haciendo unas tareas. Cuando acabé vi la hora y eran las 2:30 de la mañana. Antes de irme a acostar fui al baño. Para esto yo escuchaba que mi gata en aquel entonces era muy pequeña. Corría y saltaba y se escuchaba todo lo que hacía de un lado a otro. Cuando estaba en el pasillo me dio por voltear a la sala. No se veía mucho por la oscuridad, pero de lo poco que se vio, juro que vi a una niña de espaldas sentada en el sillón, jugando con mi gata. Sin decir nada respiré hondo y fui a hacer lo mío, mientras repetía una y otra vez. Me lo imaginé por el sueño que tengo. No dormí absolutamente nada y me fue posible no comentárselo a mi familia, por lo que sin pensarlo más, optaron por buscar ayuda con una amiga de mi abuela que tenía dones. Ella revisó nuestra casa. Terminó de confirmar lo que yo intuía. Nos dijo que quizás esa niña era la que mi tía había perdido, que aunque la iglesia no lo hace válido, cuando un bebé muere antes de ser bautizado, se pretende que aquellos que tengan todos los requisitos de la iglesia pueden bautizar a otros en casos extremos. Ella ejerció como enfermera muchos años, por lo que ella, cuando un bebé moría, procuraba hacerle este acto de bautizarles para que se pudieran ir en paz. Nos comentó que le pidiéramos a mis tíos venir el sábado para hacer un pequeño ritual, y me dijo que yo tenía que bautizarla porque al parecer esa niña tenía una fijación por mí. Se aceptó puesto que todos queríamos que esto terminara. Me dio una oración por aprender y solo era cuestión de esperar el sábado. Me dio una oración que aprender y solo era cuestión de esperar para el sábado. Esa noche, después de que ella nos visitó, estudiaba la oración que ella me había dado. Eran como las 9 de la noche. Fui por algo de agua para luego irme a descansar. Yo en aquel entonces tenía una lámpara que prendía al tacto. Cuando regresé a mi habitación me di cuenta que la lámpara estaba prendiéndose y apagándose, como si algo o alguien jugara con ella. A decir verdad, no era la primera vez. De hecho, desde antes de ser conscientes de esta niña, me sucedía que se me apagaba la lámpara, pero siempre lo atribuía a que era algún falso contacto. Pero esta vez la lámpara parpadeaba con intensidad. Sin más, tomé el valor de desconectarla. Esa noche por primera vez me dio miedo y le pedí a mi mamá dormir con ella hasta el sábado. Pese a todo, se llegó el día. La amiga de mi abuela me puso en medio mientras toda la familia se tomaba de las manos, sobre todo mis tíos. Me dieron agua bendita y empecé a decir: en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, con el permiso de Dios Todopoderoso, te bautizo a ti, José María, para que puedas irte en paz al descanso eterno. Me hice una cruz en el piso con el agua y rocié a cada uno de mi familia con el agua, mientras rezaba un Padre Nuestro. Cuando ese pequeño ritual acabó, la amiga de mi abuela pasó el agua bendita por toda la casa para finalizar ahora sí lo que tuviera que ver con esa niña. Genuinamente el ambiente en esa casa cambió, por lo que parecía que se había logrado la paz de esa niña. Esa noche volví a quedarme hasta la madrugada estudiando para un examen. Eran como la 1:40 de la mañana, cuando escuché que alguien tocó la puerta. Creí que era mi mamá, por lo que me levanté a abrirle. Pero antes de abrirle escuché la risa de esa niña y unos pasos alejándose. Sin miedo abrí la puerta, pero no había nadie. Esa fue la última vez que esa niña se escuchó y se dejó de ver en la casa. Quizás esa última manifestación fue para despedirse, o eso creemos nosotros. A los meses de esto mi tía quedó embarazada, y aunque su embarazo fue de alto riesgo, logró dar a luz a una niña sana. Todo está bien, pero después de todo aún hay cosas que no logramos explicar. Y es que mi prima desde bebé tiene una fascinación por apagar las lámparas como si fueran de tacto, pese a que ya no teníamos ninguna de ese estilo. Puede que ese dato sea insignificante para ustedes, pero hay algo más. Mi prima llegó cuando mi gata ya estaba grande.
Mi gata se hizo muy cercana a ella, algo extraña porque ella no es nada apegada a la gente, sobre todo con los niños. Pero un día cuando mi prima tenía 4 años nos dijo: yo quiero mucho a Kira desde que estaba bebé como yo, porque jugaba mucho conmigo. Siempre le hemos preguntado de esto, pero ella siempre dice que mi gata y ella se conocen desde que eran bebés. Ahora tiene 6 años, y lo último que hizo fue que hace poco en una actividad del kinder, le dijo a mi tía: estoy muy feliz de volver a ser tu hija, mamá. No sabemos si es una reencarnación. No sabemos de dónde saca cosas como si ella ya había estado desde antes con nosotros. Aquella que lloraba y reía por las noches. José María, como la habíamos bautizado aquel día, volvió a través de mi prima. Hola comunidad, espero que se encuentren bien. Esto que les voy a contar me pasó cuando yo tenía unos 12 años. Mi bisabuela vivía sola y rentaba unos cuartos, y ahí mismo tenía su cuarto para ella. Vivía relativamente cerca de nosotros y como ella era viuda y ya mayor, pues sentía feo que ella estuviera mucho tiempo sola. Claro que tuvo hijas y nietos que la visitaban, pero muy poco. Así que le dije a mis papás que si podía irme a quedar con ella un sábado en la noche. Ellos aceptaron y mi bisabuela también. Ella tenía sus 2 camas individuales, su tele, sus muebles antiguos y lo que más me gustaba era que tenía una Virgen de Guadalupe de unos 60 centímetros de alto, su cuadro de Jesucristo también grande y veladoras. Todas estas cosas apuntan a la puerta de su cuarto. Llegó la noche. Mi abuela me dio un vaso de leche y una concha y procedimos a cenar. Como sabrán, las personas mayores se duermen temprano para madrugar al otro día. Me dijo que fuera al baño y que cerraría con llave la puerta de su cuarto, lo cual se me hizo un poco raro. Ella procedió a meter su vacinica y lo que me dijo me extrañó un poco. Hijo, si llegas a escuchar ruidos en la noche, no vayas a salir. Esa cosa de la puerta no pasa. La Virgencita y Papá Dios nos protegen. Siendo un niño no le tomé mucha importancia. Caí dormido. Cuando entró la madrugada escuché que tocaban fuerte la puerta y decían: déjame entrar. En ese momento me volvieron las palabras de mi abuela: no te preocupes, hijo, de la puerta no pasa. La Virgencita y Diosito nos protegen. Esa cosa seguía tocando fuerte la puerta y se escuchaba que se reían de forma macabra. Casi no pude dormir esa noche. Al día siguiente, mientras mi bisabuela me daba de desayunar, le pregunté que quién tocaba en la madrugada ayer. Lo que me dijo me desconcertó aún más. Es el maligno, hijo. A veces me toca la puerta, o me tienta y me dice que me dará riquezas por mi alma. Pero no te preocupes, hijo. Yo nunca aceptaré ese trato. Hace unos 2 años mi esposo me avisó que no llegaría a dormir porque estaba trabajando en un evento. Se había prolongado y dijo que se iría a dormir a casa de su papá. Eran aproximadamente las 11 de la noche, y yo sentía algo raro en el pecho, como una inquietud. Me subí a acostar con mi bebé y me quedé boca arriba medio de lado, dándole pecho a mi bebé, recostado en mi brazo. Empecé a dormitar, pero no quería dormir porque sentía una inquietud. Después de tantas cosas que he vivido, algo me decía que ese día pasaría algo. Resulta que me quedé dormida en esa posición, y cuando abrí los ojos no podía moverme. Pero al borde de mi cama, en donde van los pies, había una mujer parada viéndome fijamente. Lo más curioso de todo es que ella tenía la misma ropa que yo, el mismo cabello. La cara no la recuerdo bien, pero tenía los ojos todos negros. Por más que quería moverme no podía, y me preocupaba mi bebé. Empecé a rezar y rezar hasta que pude parpadear, y cuando abrí los ojos ya no había nadie. Ese día casi no pude dormir. Al día siguiente llegó mi esposo y no le pude contar nada, porque no quería abrumarlo después de haber trabajado todo el día y gran parte de la noche. Cuando nos fuimos a acostar, yo estaba de lado viéndolo y él estaba boca arriba con los ojos cerrados. De repente veo que abre los ojos y se voltea hacia conmigo, y cuando me ve a su lado, pegó un brinco y me preguntó que cómo le hice. A lo que yo respondí: ¿cómo le hice de qué? ¿O para qué? Me contestó que cómo le había hecho, que porque cuando abrió los ojos me vio parada en el borde de los pies de la cama, y cuando volteó ya estaba acostada a un lado de él.
Yo sentí un escalofrío por todo el cuerpo, y en ese momento le conté qué había ocurrido la noche anterior. Al final terminó diciéndome que no me preocupara, que él había soñado verme ahí, y que estuviera tranquila. Él no suele creer, o al menos eso aparenta, para no perturbarme más de lo que ya estoy, con tanta cosa que me pasa. Gracias por leerme. Saludos, comunidad. Soy de Puerto Rico y es mi primera vez compartiéndoles algo. Acá tenemos leyendas similares a las de muchos de ustedes en México, así como La Llorona, los duendes y el famoso chupacabras, del cual les contaré una experiencia que tuvimos. Pero eso será en otra ocasión. Hoy les contaré algo más personal. Por eso decidí hacerlo de forma anónima. Tengo 32 años y esto me pasó hace como 4 años atrás. No recuerdo exactamente la fecha, pero sé que mi hijo mayor tenía aún 4 años y mi hija apenas unos meses de nacida. Recientemente mi esposo y yo nos habíamos mudado a lo que aún es nuestra casa hoy en día. Vivimos en la planta baja de la estructura, mientras que la abuelita de mi esposo y su tío viven arriba. Ellos son personas muy buenas y nunca hemos tenido problemas con ellos. La verdad es que me encanta nuestro hogar, pero al principio de mudarnos, quizás por el estrés de un nuevo bebé y mi esposo siendo padre primerizo, siempre estábamos discutiendo. Eran tonterías, nada serio, pero ambos sentíamos mucho coraje por momentos. En las noches cuando los niños dormían, estábamos más tranquilos y hablábamos con calma. Siempre nos disculpábamos y entendíamos que estábamos reaccionando mal a ciertas situaciones. Pero pasaban los días y nuevamente volvíamos a discutir por absolutamente nada. Era muy frustrante. Mis hormonas aún estaban alborotadas, como decimos, y él sentía mucha ansiedad por la bebé. Quería hacerlo todo bien y estar incluido en todo, y eso es de las cosas que más amo de su persona. Cuando conoció a mi hijo y para ese entonces éramos ya amigos, siempre fue muy atento a sus necesidades y respetó nuestro espacio y mi forma de crianza. Aún es así, puedo decir que a pesar de este tiempo oscuro que pasamos, somos muy buenos padres con nuestros defectos y virtudes. Yo amamantaba a mi hija y por eso ella dormía con la cuna al lado de mi cama. Mi hijo tenía un cuarto y su cama aparte, pero siempre en las noches llegaba a nuestro cuarto y se acostaba entre nosotros. Se volvió costumbre hasta que un día mi hijo me dice que quiere dormir siempre con nosotros, que no quiere caminar por las noches hacia nuestro cuarto. Le pregunté que por qué y me dice que escuchaba pasos detrás de él, y por eso llegaba corriendo. Me sentí horrible ya que de por sí era muy miedosa y mi niña aún peor. Se lo conté a mi esposo y decidimos que durmiera por varios días con nosotros. Se me hacía muy incómodo. La cama no era tan grande y yo me levantaba mucho en las madrugadas para alimentar a mi bebé. Una noche decidimos moverlo a su cuarto luego de haberse dormido. Me dio mucha pena, pero me hacía mucha falta la comodidad en ese momento. Pero esa noche pasó algo que nunca olvidaré. Estaba completamente dormida cuando de momento algo me hizo levantarme. Siempre dejábamos la puerta abierta para que mi hijo entrara directamente, pero cuando esa noche abrí mis ojos, vi que algo alto venía hacia mí. En ese momento miré hacia la puerta y la vi. Vi a una señora delgada con el cabello corto, muy clásico y de piel clara. Se acercó tan rápido hacia mí, como si se me hubiera tirado encima, pero en ese momento me senté en la cama. Increíblemente en ese momento algo me toca los pies y cuando miro, era mi hijo parado frente a mí. Todo fue muy rápido, fracciones de segundos, pero agarré rápido a mi hijo y levanté a mi esposo. Estaba aterrada, temblando, y mi esposo prendió la luz y me preguntó que qué me pasaba. Le expliqué. Vi una señora y recuerdo su cara, una cara alargada, nariz fina, pero mayor. Sabía que era mayor, como de 60 años o más. No fue un sueño. Vino con mi hijo. Ella lo siguió a él. Mi esposo me abrazó y mi hijo se acostó y siguió durmiendo. No le pregunté nada porque él no mencionó nada al llegar. Era claro que estaba más dormido que despierto. Mi bebé seguía durmiendo a pesar de la luz y de las voces de nosotros. Mi esposo cerró la puerta y me dijo que tratara de descansar. No pude dormir casi toda la noche, pues volví a escuchar algo mientras todos dormían. La cuna tiene cremallera que cierra un mosquitero que cubra al bebé. Algo comenzó a abrirlo. Escuché cómo lentamente se abría. Yo estaba de espaldas de mi bebé ya que estaba abrazando a mi hijo, quien estaba entre nosotros.
Mi respiración se cortó. No encontraba cómo girarme y enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Pero madre, al fin, me giré bruscamente. Me levanté y dije en voz alta: aquí solo entra la luz de Dios. Mi voz estaba tan temblorosa, pero abrí la cuna y agarré a mi bebé. Mi esposo se levantó y me preguntó que qué pasaba. Le conté y él no me cuestionó, aunque luego en la mañana me dijo que pudo haber sido sugestión por lo que ya había pasado. Mi hijo siguió durmiendo con nosotros, ya que eso no fue lo único que pasó. En otra ocasión, mi esposo y yo discutíamos en voz baja en nuestro cuarto cuando los niños estaban en la sala. Estábamos ambos sentados en la cama cuando mi esposo mira hacia la puerta y dice: vete, no te queremos aquí. Se levantó y caminó hacia la puerta y gritó más fuerte: te dije que te fueras. En ese momento yo estaba muy confundida. Por un segundo pensé que fue a mi hijo y me entró una rabia que no pude explicar en ese momento. No les miento. La gaveta de mi mesa de noche se abrió completamente por su cuenta. Mi esposo y yo lo vimos. Se abrió. Mi rabia se fue y entró un terror que comencé a temblar. Solo pensé en la señora y le pregunté a mi esposo que qué fue lo que vio. Me dijo que una sombra muy alta, pero oscura, y su instinto fue decirle que se fuera. Fuimos a la sala con los niños y ellos estaban bien. Desde ese entonces no ha pasado nada a ese nivel. Sí, una que otra cosa como sombras y las puertas. Pero cuando mi esposo y yo sentimos que vamos a discutir por algo, yo le digo: no somos nosotros. Son ellos que nos quieren ver así. No les demos el gusto. Y a veces él me lo recuerda y hablamos con más calma. ¿Qué piensan de esta experiencia? A veces siento que espíritus inferiores nos quieren ver mal y hacen lo posible por crear discordia en nuestros hogares. Crecí escuchando los relatos de mi abuela materna, quien era originaria de uno de los pueblos mágicos de Oaxaca, Santa Catarina Juquila. Entre aparecidos, ánimas, encuentros con el diablo y posesiones de seres no vivos, las tardes eran entretenidas. Mi abuela me decía que a pesar de no estar en este plano físico, las personas que te aman, al momento de trascender, no te abandonan nunca. Buenos días, tardes o noches, comunidad. Esta es la primera vez que publico algo en el grupo. Soy originaria de Oaxaca de Juárez. Crecí en una casa a pocas cuadras del zócalo de la capital del estado. En esas casonas viejas que parece que encierran misterios sin resolver. Mi historia es breve y no tan aterradora como muchas que han escuchado o leído, pero a mi parecer, una última muestra de amor. Mi abuela tenía aproximadamente 6 años de haber fallecido a la fecha del suceso de relatar, y nuestra fiel mascota había sido sacrificada hace unos meses debido a que le detectaron un tipo de cáncer en el hombro, que si se operaba tendría como consecuencia la amputación de su extremidad. Y al ser un perro de deporte, mis padres consideraron egoísta mutilarlo por el simple capricho de prolongar su vida, sin tener la certeza de que con la operación el cáncer no regresaría. Nosotras somos 3 hijas, todas mujeres. Como les comenté antes, vivíamos en una de esas casas grandes y de apariencia colonial en la ciudad de Oaxaca de Juárez. La propiedad había sido de mis abuelos durante muchos años, producto del trabajo duro y dejando sus respectivos pueblos de origen. Éramos niñas consentidas, que habían sido criadas con padres ausentes debido a su trabajo, pero que nunca nos descuidaron y nos dieron todo en medida de sus posibilidades. En ese caso, mis 2 tías, hermanas de mi mamá y de mi abuela materna, cumplían con el papel de amas de casa y cuidadoras. Por motivos familiares, mis tías se fueron de la casa. Mi mamá era jubilada y con el fin de tener esa familia ideal, o más bien normal, que nunca habíamos tenido, mi mamá estaba construyendo una casa en la costa y viajaba regularmente a ver el proceso de la misma. Así que en uno de esos viajes, al no estar ni mis tías ni mi abuela, y ser mis hermanas mayores de edad, decidieron que era una buena opción dejarnos solas en casa. Supongo que confiaban en la educación que nos habían dado y la cordura que creían que teníamos. Era un sábado. Mi hermana mayor, Aiza, se había quedado desde la mañana en la computadora. Por aquellos años estaba muy de moda jugar ajedrez en línea, y desde hacía unas semanas era su actividad favorita. Por su parte, mi hermana, la del medio, Lía, debía entregar una tarea, pero su laptop estaba en mantenimiento, al igual que la de mi hermana la mayor, así que solo quedaba la mía, que era de escritorio, y Aiza llevaba acaparándola todo el día.
Como a esa de las 11:30 de la noche, mi hermana Lía no pudo más y ya molesta le pidió a Isa que por favor le prestara la computadora, ya que su tarea era algo extensa y debía entregarla el lunes siguiente y no deseaba desvelarse. Isa por fin se paró y, como muchos que tienen hermanos, entienden que así inició una discusión. Isa y Lía discutían sobre quién tenía razón y yo era ignorada a pesar de ser la propietaria del equipo, y haciendo la aclaración de que yo se la había prestado a Lía, no a Isa, y que nadie se había preocupado por sacar la basura y mi mamá llegaría ese domingo en la mañana. Estábamos en plena pelea cuando de repente, de una manera en que aún no podemos explicar, desde el fondo de la casa se empezó a escuchar el sonido que hacía el bastón de mi abuela cada que golpeaba el piso. Para explicarlo, la casa era grande. Para llegar a la cocina, donde mi abuela normalmente estaba, al zaguán de la entrada principal, debíamos atravesar un patio enorme lleno de plantas, mal iluminado debido a la oscuridad de la noche. Sentimos cómo entre nosotras tres se podía percibir la esencia de mi perro. Ya saben, esa clase de cosas que quienes tienen mascotas entienden como un lenguaje entre mascota y amo. Cuando mi perro vivía y nosotras discutíamos, él se ponía en medio y comenzaba a ladrar como tratando de parar la discusión. Y fue justo lo que sentimos. A mi perro estando entre nosotras tres, combinado con el sonido del bastón que avanzaba poco a poco para rematar ese ladrido tan inconfundible, perteneciente a mi mascota. Nos paramos en seco, muy quietas. El corazón empezó a acelerarse y de alguna manera comenzamos a llorar desconsoladas. Los ruidos dejaron de escucharse. Ya era más de medianoche. Entendimos después de limpiar las lágrimas que mi abuela y mi perro no nos habían dejado de cuidar nunca, que a pesar de haber trascendido se encontraban entre nosotras para protegernos en esos momentos, hasta para poner orden. Cuando la situación se tranquilizó y hablamos del tema, reconocimos que no fue miedo, más bien fue una añoranza a lo que teníamos en la infancia que estábamos dejando, y reconocer que lo que mi abuelita, o bueno, más bien mi querida mamá Ketita nos decía era verdad. Cuando alguien te ama, a pesar de trascender, nunca te deja ni te olvida. Siempre espera ahí a tu lado para protegerte y guiar tus pasos. A más de 15 años de este suceso, los recuerdo como una prueba del amor a través de la muerte.